Hermanos, ustedes saben que hemos tenido todo este trayecto y no tenemos otra cosa más que decir que le damos las gracias a Dios por permitirnos compartir la palabra y sostenernos en todo este proceso. Hemos estado hablando en el libro de Proverbios y hoy nos corresponde el capítulo 3 del 11 al 18. Miren, en un mes apenas estamos en el capítulo 3, o sea que estamos viendo solamente, como dicen, la punta del iceberg. Abajo todavía queda mucho material, así que es un compromiso de cada uno de nosotros seguir avanzando por todo el libro de Proverbios, que no sean palabras que sean olvidadas. Recuerden que hay un llamado directo a nosotros a recordar la ley de Dios en tiempo real. La ley de Dios no es escrito muerto, sino palabra viva y eficaz. Y en sus propósitos, el proverbio se inició diciendo que son para dar sabiduría, y cuando yo entiendo que debo dar algo a alguien es porque entiendo que esta persona necesita esto, y es una necesidad que se vuelve imperante en cada momento de la vida. Hoy vamos a seguir hablando acerca de ese tema que tiene que ver con la corrección de Dios, como ese Padre amoroso, y vamos a ver lo que es el tesoro de la sabiduría y la corrección del Señor. Así que, hermanos, en nuestro diario vivir, en nuestra vida, según vamos viviendo, teniendo experiencias, vivencias, nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrarnos con la disciplina de Dios. Eso puede pasar en un determinado momento y tenemos que tener mucho cuidado en no despreciar la corrección de Dios. Cuando encontramos, usted se da cuenta que a veces cometemos un gran error a veces al estudiar la palabra, y es el error de volvernos coleccionistas de versículos. Por ejemplo, este versículo me gusta, y aquel también, y aquel también. Entonces vivimos tomando los versículos de varias partes de la Biblia, pero a veces cuando sacamos esos versículos favoritos se sacan de contexto muchas veces. Por eso hay que ver siempre dónde está y por qué se dijo lo que se dijo. Era como una fórmula muy práctica que había en hermenéutica, que siempre había que pensar en quién dice qué a quién y en cuáles circunstancias, para que nosotros sepamos realmente a qué se refiere el texto. Le digo esto porque la palabra nos enseña que debemos estudiar todo el consejo de Dios, todo. Y si es así, implica Antiguo y Nuevo Testamento. En una ocasión un hermano me llamó la atención, lo hizo quizás de muy buena fe, pensando que me estaba diciendo algo que yo necesitaba saber. Me dijo: hermano, no predique del Antiguo Testamento porque estamos en la gracia. O sea, quizás de muy buena fe lo hizo, porque él entiende las cosas así, pero uno le da la gracia y dice: pero ven acá, hermano, entonces el Antiguo no es inspirado, es palabra de Dios también. Y algo interesante, hermanos, que yo quisiera destacar en ese mismo contexto: la Biblia o el rollo que cargaban los apóstoles cuando andaban evangelizando no era Primera de Corintios, ni Segunda de Corintios, ni era Timoteo, ni era nada de eso. Eso estaba en construcción hasta que el canon se cerrara, hasta que llegara lo perfecto, como dice Pablo, la revelación de Dios. Hay que tomar en cuenta esto porque ellos estaban predicando con el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento testifica acerca de Jesús. Y en el camino de Maús dice que el Señor le abría las escrituras, citándole la ley, los profetas y los escritos, la Biblia judía. Eso era lo que el Señor estaba explicándole a ellos, y dice que ardía el corazón de ellos de gozo al saber que la profecía había tenido cumplimiento en la persona de Jesús. Entonces, vamos a leer todo el consejo de Dios, vamos a ir por la palabra sin sacarla de contexto, sin menospreciar ninguna parte, porque si nosotros esperamos sacar buen provecho de la Biblia, necesitamos hacerlo así. Y ahora le digo por qué. Si yo saco el versículo que se adapta a mi favoritismo, corre peligro de sacarlo de contexto. Ahora bien, si yo voy por todo el consejo de Dios, voy a encontrar partes que van a limar mi conciencia. Voy a encontrar partes que de repente uno se sorprende. Por ejemplo, quizás cuando yo en un principio era un muchacho inexperto en la vida matrimonial, el Señor me ha dado
por su gracia, 14 años junto a Juana. Quizá yo vengo con un pensamiento de que dentro del matrimonio tiene que haber siempre como una manera en la que yo tengo que salir el ganador porque yo soy la cabeza, pero cuando yo veo que la palabra me dice, vivid sabiamente con vuestras esposas, tengo que ser sabio, ¿verdad? Nadie va a hacer ese versículo de su favoritismo, porque es muy raro, ¿verdad? Y cosas como esta, pero si vamos por toda la palabra, el Señor desea esto, entonces yo digo, tengo que adaptar mi conciencia, mi estilo de vida a ese versículo, porque la Biblia confronta ahí en esa parte. Entonces usted se da cuenta que la Biblia es una revelación de Dios y que no es un libro de información, sino de formación. Lo que hace de la palabra una herramienta eficaz para que nuestra vida sea transformada verdaderamente. No se puede quedar ahí en el olvido, sino que tiene que ser una palabra que tiene que estar latente en la mente. Y vamos al Proverbios 3, del 11 al 18. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días están en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Amén. Bendito Dios y Padre, aquí estamos una vez más, aquí tu palabra delante de nosotros. Gracias porque hasta acá nos has ayudado, hasta acá nos has guiado, nos has instruido de manera tal que hemos avanzado por tu palabra. Sí te rogamos, Señor, que no nos hagas olvidadizos, sino que nos ayudes por el poder de tu Espíritu Santo a contemplar tu palabra en su justa dimensión, que no cometamos el error de menospreciar tu corrección, menospreciar tu palabra, que no cometamos nunca el error de tratar tu ley con ligereza, sino que nos apropiemos de ella como lo que ella es a nosotros, tesoro, bienaventuranza, con mucho más valor que cualquier cosa que pudiésemos desear. Ayúdanos a entender que en tu sabiduría está la vida, y ayúdanos a entender que hemos sido beneficiados, hemos sido galardonados, privilegiados por la magna sabiduría que viene a nosotros en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó por nosotros para darnos libertad en su nombre. Ayúdanos a amar tu palabra. Mira que este es un último encuentro presencial. Bendice en gran manera a los hermanos y permítenos, Señor, también pues tener buen retorno. Pero sí te rogamos ante todo, Señor, que tu palabra permanezca viva en nuestras mentes y corazones. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, cuando comenzamos, nosotros hablamos de los diferentes géneros literarios que encontramos en la palabra. Y este género literario que es de sabiduría, literatura sapiencial, difiere de otros géneros que son como un tanto más complicados. Hay unos géneros literarios allí que hay que tener mucho cuidado, como lo vemos, ¿verdad?, por asuntos interpretativos. El libro de Proverbios parece no plantear muchos retos de interpretación porque está muy llano, está muy claro, y pienso que tiene una función elemental dentro de la colección, como cada libro que está allí inspirado por Dios. Este es un libro que pretende a nosotros equiparnos con mucha sabiduría que nosotros realmente necesitamos. Nosotros hemos visto cómo el libro de Dios nos ofrece una sabiduría trascendental, o sea, una sabiduría que trasciende. Lo que trasciende es lo que está más allá. Por ejemplo, usted sabe que si usted va a la palestra pública, al mundo secular, usted va a encontrar muchos libros de superación personal que ofrecen muchísimos consejos y recursos. La persona a veces lee libros y queda maravillado y dice, mira, este libro sí me gustó porque este libro yo entendí tal cosa,
por ahí anda un libro que habla acerca de desarrollo personal, de finanzas, de esto, y la gente anda buscando ese conocimiento siempre. Y dicho sea de paso, en el campo psicológico hay muchísimas más cosas que uno encuentra todavía. Por ejemplo, cuando nosotros estamos aprendiendo, leyendo acerca de psicología, nos damos cuenta de tantas cosas que apuntan a desarrollo humano. Pero, ¿qué pasa con estas cosas? Estas cosas apuntan a un plano temporal y el hombre, si bien avanza, si bien prospera terrenalmente, con algunos consejos prácticos, pero se quedan igual en términos de salvación. O sea, no hay ningún libro de psicología ni ningún libro de desarrollo personal que le dé un tratado adecuado, no lo hay, que le dé un tratado adecuado al verdadero problema del hombre, el cual es el pecado. Sabemos que el ser humano tuvo una caída y a raíz de esa caída vienen todos esos problemas. Entonces, la única sabiduría que llama al hombre y lo invita a resolver su verdadero problema, que es el del pecado, es esta sabiduría de Dios. Por eso es una sabiduría que trasciende. Porque dice, mira, mi sabiduría sirve para tú vivir en este mundo, pero sirve también para tú ser aceptado en el mundo venidero. O sea que usted se da cuenta ahí la trascendencia que tiene la Biblia. Y siempre presentamos la Biblia como un libro sin igual. Un libro sin igual, por ejemplo, tiene letras y páginas y tiene pergamino, usted lo adquiere en una librería, pero lo que contiene no es igual a otros libros. Solamente la Biblia tiene esa característica porque es el único libro que Dios nos entregó a nosotros para que nosotros supiéramos acerca de él. Entonces, este libro da verdadera sabiduría y Proverbios, escrito por Salomón, nos da consejos sabios, no solamente para vivir bien, sino para vivir conforme a la voluntad de Dios. Que esa es la característica mayor. O sea, ¿qué libro que usted encuentra hoy en día? Hay libros que te dicen a ti, es importante que el hombre tenga desarrollo espiritual. ¿Pero en qué religión? Desarrollo espiritual. Y muchos de esos desarrollos espirituales implican hacer yoga, implican sentir paz con la naturaleza, conéctate con los elementos, ¿verdad? Pero todas esas son cosas impersonales que no tienen un nombre o un asidero. Y allí muchas veces se cocinan muchísimas cosas que tienen que ver con el propio orgullo o la propia ideología del hombre. Pero nosotros tenemos un Dios vivo y real que tiene nombre y que ha hecho una obra muy característica a nuestro favor, y ese es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros vamos a ver en este pasaje, hermanos, dos enseñanzas fundamentales. La primera es nuestra necesidad de aceptar la disciplina del Señor, versículo del 11 al 12. Es una necesidad. Hermano, digámonos esto en nuestra mente, yo necesito ser corregido por el Señor, yo necesito eso. Lo mío no es lo que va, yo puedo caer en el derrotero del error sin yo darme cuenta. Yo puedo incluso hasta autoengañarme pensando que estoy bien y sin embargo delante de Dios no lo estoy. Y en su momento nosotros hemos hablado del tema de la misma ética, por ejemplo, que nosotros vemos que el mundo tiene una ética que no necesariamente coincide con la de Dios, entonces ahí es donde vienen los problemas. Hay ciertos principios éticos que el mundo practica que no son de Dios. Hay cierta sabiduría que el hombre profesa que no es de Dios. Entonces nosotros como creyentes no podemos ser mezquinos en esa área de decir yo sí tengo un Dios pero no vivir conforme a Él. Eso es peligroso. Y el segundo matiz que vamos a ver acá del 13 al 18, el incomparable valor de la sabiduría. La ley, miren, las leyes son temidas siempre, la gente le tiene miedo a la ley. Que le apliquen la ley, mira, la gente le da temor, pero el salmista decía, oh, cuán dulces son tus mandamientos. O sea, qué alegría, ¿verdad? Poder entender que la ley de Dios es la ley que libera. La ley que nos declara a nosotros la verdad de nuestra condición, pero recuerden que habíamos hablado que Dios cuando corrige no es un Dios que está vengando, es un Dios que está disciplinando por amor. Porque hay personas que castigan, ¿verdad? La vara es bíblica. La vara es bíblica. Si usted tiene muchacho y usted en determinado momento lo corrijo, eso es bíblico. Ahora el maltrato no es bíblico. Desquitarse con alguien porque usted le está yendo mal, eso no es bíblico. Ya eso es cierta ira descargada, que no es la manera adecuada, pero sin embargo nosotros tenemos que ver que Dios nos corrige porque nos castiga, nos toma... O sea, porque nos ama, nos toma por hijos. Entonces, el primer punto, versículos 11 y 12, acepta con humildad la disciplina del Señor. Acepta con humildad la disciplina del Señor. 11 y 12.
No menosprecies, hijo mío. El menosprecio es abiertamente desechar. Cuando alguien le dice, mira, ¿te interesa esto y esto? No, no me interesa. No lo elegiste, pero el menosprecio tiene que ver con un no elegir de manera bochornosa. Por ejemplo, no menosprecies, hijo mío. Recuerde que la frase hijo mío da una connotación de amor. Quien aconseja allí, Salomón, está aconsejando a su hijo. Quien nos aconseja a nosotros en esta palabra inspirada es nuestro Padre Celestial. De manera que Él no está aconsejando a una persona lejana o ajeno a Él. Está aconsejando a alguien de su intimidad. Hijito mío, te conozco. Dios nos conoce. Nos conoce mejor que nosotros mismos. Porque dice que todavía no viene una palabra a la boca, todavía no sube un pensamiento al corazón del hombre y Dios ya lo conoce. Y Natanael se sorprendía cuando el Señor le dice, yo te conozco. ¿Me conoces, Señor? Pues yo te vi desde que tú estabas allí parado. Porque el Señor tenía esa capacidad. Entonces cuando murmuraban acerca del Señor, también el Señor decía, yo sé lo que hay en el corazón del hombre, no tienen que decirme. Yo lo sé, el Señor sabía. Entonces debió ser algo muy impactante estar cerca del Señor así, porque tantas cosas que pasan, ¿verdad, hermano? Yo te quiero mucho, ¿verdad? Y el Señor sabe todo eso, ¿verdad? Y qué bueno que el Señor sabe eso, porque nosotros le estamos siguiendo a Él. Por eso debemos procurar ser honestos delante de Dios. Y la honestidad delante de Dios es la honestidad que se propaga hacia los hermanos también. Porque nos manda la palabra a eso. Entonces, no menosprecies, hijo mío, no deseches abiertamente mi corrección. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. O sea, no te canses de que Dios te corrija. De hecho, no puedo cansarme si Dios me corrige, porque Él me corrige para mi bien, te corrige para tu bien. Entonces, luego dice el 12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hay amor en la corrección, hay amor en la corrección. He mencionado de manera rápida mientras he hablado lo que ha llegado ahora mismo al ámbito educativo, al ámbito de desarrollo, al ámbito psicológico, la disciplina positiva. Cuidado con esto, cuidado con aquello. Los muchachos crecen y cada vez son peores. Y yo tengo una teoría personal que yo la creo porque la he confirmado en el diario vivir, que no hay muchachos malos, lo que hay es familias que no funcionan. Porque ¿de dónde es que vienen los muchachos? Los muchachos se desprenden de un lugar. De allá es que están recogiendo. Entonces, a veces tú ves que algunos padres aparecen solamente a reclamar cuando el muchacho ya ha hecho un desmadre, como dicen. Ha hecho un lío grandísimo. Entonces, uno tiene que pensar en todo eso. Entonces, la corrección de Dios, hermanos, no es un castigo destructivo. No es un castigo destructivo. Ninguno de los que estamos aquí, que tenemos hijos, queremos destruir a nuestros hijos. Entonces, dice aquí, hijo mío, no es un castigo destructivo. El texto le llama hijo, lo cual implica esa relación estrecha de intimidad y amor, lo que acabamos de decir. Entonces, hermanos, la disciplina de Dios es formativa, no es punitiva. Se habla del quebranto que Dios genera en nosotros, ¿verdad? Dios te quebranta, pero ¿qué dice? Te hace de nuevo. O sea, usted ve las dos partes. O sea, Dios no se goza en destruir a su pueblo, Dios se goza en restaurar a su pueblo. Entonces, espere lo que cada vez que Dios nos confronta en su palabra, si no menospreciamos su enseñanza, si no somos reacios a eso, si no somos orgullosos, lo que viene de ahí es un bonito resultado. Vamos a adquirir un embellecimiento de gracia, adorno a la cabeza y al cuello, que antes no teníamos. Eso es algo que tenemos que pensar y así es, porque así la palabra lo enseña. Entonces, eso implica estas cosas. O sea, no es venganza, sino corrección. Y el amor de Dios se manifiesta en la corrección. O sea, que así como un padre corrige a un hijo que ama, Dios trata con nosotros para moldear nuestro carácter. Y Dios está interesado en moldear el carácter de su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene muchas facetas. El pueblo no solamente es gente de iglesia, el pueblo es gente de barrio, gente de hogar, o sea, uno tiene varias facetas que se conjugan en una misma cosa. Y Hebreos 12:6, hermanos, Hebreos 12:6 nos enseña lo siguiente, haciendo referencia a ese salmo. Dése cuenta la importancia que tiene la escritura dentro de la escritura, porque los autores neotestamentarios o los autores del Nuevo Testamento citaban los textos del Antiguo. Dentro de la escritura pasa eso, a cada momento.
Dese cuenta la importancia que tiene todo el consejo de Dios, que el Nuevo Testamento está completamente fundamentado en el Antiguo Pacto. Y Antiguo no le da el título de inútil, Antiguo no le da el título de inútil. Se llama así porque ese es ese primer pacto entre el pueblo de Dios y Dios, y el nuevo viene ¿a qué cosa? A confirmarlo y a interpretarlo debidamente para esta dispensación. Entonces, por eso tenemos que verlo así. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cita ese mismo pasaje dentro de la Escritura, ahí lo dice. Entonces, podemos ver, hermanos, que si nosotros como padres y las madres que están aquí también han tenido que en determinado momento corregir a sus muchachos, y si uno siendo malo lo hace, ¿qué no será Dios, que es el Padre perfecto? Él también tiene que hacerlo. Y el Señor nos corrige para hacernos mejores, para vida. Así que cuando enfrentamos pruebas o somos confrontados por la palabra de Dios, no debemos mostrar resistencia. No debemos mostrar resistencia, más bien debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué quiere enseñarme Dios con esto? ¿Qué quiere enseñarme Dios a mí con esto? ¿Por qué Dios me está confrontando en esta área? Y eso se vuelve motivo de escudriñar más la palabra, se vuelve motivo de orar, se vuelve motivo de reflexionar. Y sabemos, hermanos, que las iglesias no son museos de santos, son hospitales para los heridos. Todo el que, por eso la iglesia tiene las puertas abiertas, para que todos vengan a conocer al Señor. Hay iglesias que practican cierto legalismo, que ellos entienden que ellos están encumbrados en un nivel, que ellos ya son diferentes a las demás personas. Esa no es la idea es que todos los imperfectos puedan venir y gozar del que es perfecto, gozar del Señor. Y el Señor hace grandes obras en nosotros, hermanos. A veces oímos la persona decir, yo nací en ese, no nacemos en el Evangelio, conocimos el Evangelio en una parte de la vida, y a partir de ese momento el Señor restaura nuestra vida. No hay los nacidos en el Evangelio, y corren peligro a veces quienes se crían en el Evangelio, como dicen, corren peligro a veces por eso. Por ejemplo, mis hijas que están ahí siempre viendo la iglesia, esas muchachitas hay que sentarlas en casa y confrontarlas en el ámbito familiar. Uno de los predicadores más conocidos, que le apodaron el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, se convirtió en un destacado predicador, pero él decía en una ocasión que su madre cada día le recordaba en el devocional, si no aceptas a Cristo, hijo mío, vas rumbo al infierno. Te vas a perder, hijo mío. Nuestra relación familiar acabará el día que mueras o que Cristo venga. ¿Por qué? Porque yo soy tu madre en esta tierra, pero lo que yo desearía es ser tu hermana en Cristo. Ella le confrontaba a su hijo eso siempre. Entonces a veces yo sé que nosotros queremos ver a nuestros hijos participar, involucrarse, pero hay que darle en la conciencia a los muchachos también, porque la salvación no corre por la sangre de la descendencia natural. La salvación así no funciona. No es que sea primo del anciano, tío del que predica, no, eso tiene que ser una relación directa con el Señor, porque así la palabra lo enseña. Entonces, cuando nosotros enfrentemos esa corrección de Dios en nuestra vida, preguntémonos qué quiere enseñarme Dios con esto, porque Dios es un maestro por excelencia. Dios nos instruye a cada momento, y cada vez que usted decide ir a la palabra de Dios, se va a ver expuesto a la enseñanza de Dios. Cada vez que usted rechaza la palabra de Dios, se cohíbe de entender lo que Dios a usted quiere enseñarle. Y Dios no se beneficia de nosotros, hermano, nosotros somos los beneficiados. Yo he escuchado personas decir, motívense porque Dios nos necesita. Dios no nos necesita. Eso es una buena motivación, pero una mala teología. Si yo digo que Dios me necesita, cometo el error de pensar que Dios es incapaz. Y algo interesante es, hermano, miren, yo no sé si usted ha tenido oportunidad de leer acerca de la cultura griega, la mitología griega en específico. Usted recuerda todos esos dioses que los griegos tenían. Estos eran los dioses más endiablados que habían, los dioses griegos. Pero ¿por qué los dioses griegos eran así? Porque eran dioses conformados a la imagen del hombre. Ellos lo crearon en su colectivo imaginario. A Zeus, a Poseidón, a Hades, a Apolo, toda esa gente, ellos crearon todos esos dioses. Y estos dioses robaban, mataban, se emborrachaban, hacían actos delictivos. Estos dioses hacían toda la diablura del mundo.
porque estos dioses eran a la imagen de lo que lo crearon, ellos fueron que crearon a Dios. Pero el Dios de nosotros es santo. Y Él nos creó a nosotros y dice, sean santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. O sea, eso lo pide Dios a su pueblo. Los dioses griegos tenían una necesidad de que el hombre lo adorara. Por ejemplo, ellos se peleaban por la devoción de los hombres. Zeus quería ganar un territorio para su gloria, y estos hombres debían de hacer altares a él, adorarlo a él, y si los hombres dejaban de hacerlo, Zeus se debilitaba, empezaba a decaer, porque él vivía de la adoración de los hombres. Ese no es el Dios de nosotros. Dios no necesita que usted lo adore, Dios lo llama a que usted lo haga. Así que pensemos no en la necesidad que Dios tiene de nosotros, porque Él no la tiene, sino en la que nosotros sí tenemos de Él. Porque Dios, así de sencillo, Dios en una ocasión le dijo a Moisés, voy a acabar con todo ese pueblo y te voy a poner a ti a frente de otro pueblo. Yo te voy a conseguir otro pueblo, no te apures. Y ahí es donde Moisés intercede y dice, ay Señor, no haga tal cosa, no hagas eso. Tú lo sacaste de allá, ya permanece con ellos. No, Señor, ahí está la intercesión de Moisés a favor del pueblo. Porque Dios, o sea, allí Dios muestra que, o sea, que Él lo que tiene siempre para nosotros es una vasta misericordia, no una necesidad. O sea, es nuestro deleite venir aquí. No crea que Él hizo un favor venir a oír a Dios. Es nuestro deleite venir. Es nuestra necesidad. Conocer el proverbio, andar por Él, es nuestra necesidad. ¿Qué lo necesitamos para andar en vida? Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, el segundo punto, que va del 13 al 18, nos habla acerca de la sabiduría como un tesoro incomparable. Versículo 13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. 14 dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Aquí hay más declaraciones de Proverbios que nos da. Nos dice que la sabiduría, hermanos, produce verdadera bienaventuranza. La palabra bienaventuranza es una palabra que significa felicidad, gozo, entereza en la existencia. Ese gozo, como cantamos en el himno que dice, me gozo en Jesús, quien murió en una cruz. Eso apunta de eso. O sea, el pueblo de Dios se caracteriza por ser un pueblo gozoso. Por ejemplo, miren, una de las cosas que el pueblo de Dios ha gustado es el amor de Dios. Sentirnos amados por Dios nos da la oportunidad de nunca más sentir desamparo. Nunca más. O sea, el gozo del creyente, la bienaventuranza del creyente, no está atada a la situación que nosotros estamos viviendo. El gozo del creyente debe ser perpetuo. O sea, si es un gozo verdadero en el Señor, es perpetuo. Por ejemplo, si nosotros vamos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 8, verso 35 hasta el 39, y dice allí de la siguiente manera, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y dice, como está escrito, confirmando escritura, como está escrito. Salmo 44, 22, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor bendiga su palabra. Miren, dése cuenta, le pongo esta cita para que nosotros veamos la dimensión de la bienaventuranza que usted y yo gozamos. Por ejemplo, el único que cumplió su meta en la vida, el único que cumplió su verdadero propósito en la vida fue Cristo. Por ejemplo, había una anécdota de un famoso artista italiano, pintor, que él empezó a pintar un lienzo. Y él duró varios años pintando ese lienzo. Y él decía que esa era su magna obra de arte, ese lienzo que él iba a pintar. Y empezó a pintar el lienzo y resulta ser que entre tanto construía el lienzo, murió. Enfermó y murió y no terminó el lienzo.
y decían que en su honor arroparon su ataúd con el lienzo que él dejó a medio talle y decían, ahí va el autor con su obra incompleta. No pasó lo mismo con Cristo. No pasó lo mismo con Jesús. Jesús vino a este mundo por los años que duró en la tierra, pero él tenía muy claro cuál era su propósito. Y sí que lo logró, porque viene el domingo por ahí, ¿verdad? Y la iglesia se sienta a cantar, pero la iglesia le canta a un Cristo brillante y refulgente, que se levantó para darnos esa vida que ahora tenemos. Y no hablamos de la vida que tiene el mundo, la vida que la gente camina, vuelve, regresa y hace todo lo que quiere. No es esa la vida, es la vida de Dios que es colocada en el pueblo de Dios. Y dése cuenta cómo llega la vida de Dios al hombre, por la sabiduría, por oír la palabra. Por oír la palabra. Y hoy en día hay mucho comezón de oír, la gente tiene deseo de oír, pero lamentablemente muchos mensajes están torcidos. Pero es nuestro compromiso decir la verdad. Entonces la sabiduría produce verdadera bienaventuranza. La palabra bienaventuranza, como decíamos hermanos, se puede traducir también como dicha o felicidad. Felicidad. Hemos pensado a veces cuando tenemos dificultades en la vida, dígame usted quién no ha tenido una dificultad de los aquí presentes, si hasta los muchachos la tienen. Todo el mundo la tiene, dificultades, cosas que nos agobian en determinado momento. Y cuando pensamos en la victoria de Cristo, eso como que arropa todo. Si usted no lo ve así, yo le invito a que crea en el Evangelio. Si usted no lo ve así. Si usted no puede decir, Cristo me basta, vuelva a repasar el Evangelio. Y escríbalo en la tabla del corazón. Allí es que tiene que estar para que funcione. Es como la computadora, hermano. La computadora, usted descarga un software, pero si usted no lo instala, él no llega a la computadora. A veces tenemos como el Evangelio en la mente, sí, lo podemos decir, como se dice académicamente, yo puedo explicarte el Evangelio de manera académica y teológica. Sí, la obra de Cristo, pero ¿qué tanto la obra de Cristo ha impactado mi vida? Entonces, esta felicidad o bienaventuranza que tiene que ver con eso de esta sabiduría como tesoro incomparable, no es una felicidad pasajera. No es que yo me contenté por un ratico. Por eso muchas personas a veces basan su fe en una emoción. Y la fe que está basada en emoción, cuando la emoción se va la fe. Por eso el camino de la fe es una profunda convicción en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en su sabiduría. Entonces no es una felicidad pasajera, sino un gozo perpetuo que viene de conocer a Dios y vivir según su voluntad. Es un gozo. Yo me gozo, como dice Corito, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, viernes, sábado y domingo también. O sea, como que es algo como que va siempre, nos acompaña siempre. Eso tenemos que recordarlo para nuestro bien. Y es más valiosa que cualquier riqueza material. Volvemos al versículo 14 y 15. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. La plata y el oro, hermano, tiene una simbología de lo material. Lo material. Esos son los metales preciosos que tienen valor en el mercado. El oro y la plata. Y a veces hay gente que dice, ¿cuánta plata me va a costar eso? ¿Cuánto dinero, verdad? Entonces, hay un llamado aquí que nos enseña que la sabiduría de Dios es mucho más valiosa que cualquier riqueza material. Porque las riquezas materiales, se nos vuelve a hacer la pregunta a la conciencia, lo que se le decía al hombre rico, lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, en manos de quién va a caer lo que tú tienes. ¿Quién se irá a quedar con el rancho que yo quiero parar? ¿Quién se irá a quedar con las cosas que más me gustan a mí, que yo he obtenido? ¿Quién se va a quedar con esto? Y nosotros tenemos un profundo deseo de tener. Dios sabe que necesitamos, Dios lo sabe, y sabe qué cosas necesitamos. Y no es malo, no crea que es malo que a usted le vaya bien en esta tierra. No es malo, es muy bueno. Pero lo que hay que ver es la inclinación del corazón. Porque la gente dice, el dinero es la raíz. No, el dinero no es la raíz de los males, es el amor a eso. Es usted tener eso y decir, no, es que yo esto. Entonces llega un dilema al corazón del hombre que el hombre va a decir finalmente, bueno, entre mi dinero y Dios, bueno, pues mi dinero que me permite. Entonces la gente dice, amigo, es un peso en el bolsillo. Y ahí vienen todas esas cosas que la gente se mete en la cabeza y se vuelve la vida tan material que hoy en día vemos que ni siquiera hay amistades sinceras ni cosas sinceras, sino que la gente se vende al mejor postor. Yo voy o estoy donde hayan beneficio. Así de sencillo.
Y esto llega a la iglesia también, porque yo lo he dicho muchas veces y tengo eso muy presente en la mente porque ese es mi tema de tesis teológica, desenmascarar el falso evangelio de la prosperidad con 1 Corintios 15 del 1 al 4. Confrontar a esa gente que anda predicando muchísima barrabasada y no hablan de Cristo, que están enriqueciéndose de la gente y mandando gente a hacer muchísimas cosas para el beneficio de ellos, pero esas almas van rumbo al infierno porque no le están predicando la verdad, no lo están haciendo. Son apóstoles desaprobados, mensajeros desaprobados y falsos profetas. Eso lo tengo presente siempre. Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que para la gloria de Dios hay hermanos que logran prosperar para la gloria de Dios. Y yo he mencionado muchas veces el testimonio de George Mueller, que se dice que él llegó a manejar mucho dinero, pero todo el dinero que él conseguía lo destinaba a crear orfanatos, donde habían niños que eran amparados, donde habían gente que era ayudada. Y alguien de manera burlona le decía: Mueller, si es verdad que Dios da dinero, dile que me dé, aunque sean 2,000 libras esterlinas. Y él decía: Dios te diera no 2,000 libras esterlinas, Dios te diera 2 millones de libras esterlinas si tú la usaras para su gloria. Porque ese es el problema. Y recordamos a Santiago: piden y no reciben porque piden mal, porque piden para malgastar y para muchísimas cosas que no apuntan a la gloria de Dios. Hay un hermano de la iglesia IBI que tiene una serie muy interesante. Yo la vi con mi esposa. Se llama Tu dinero, tu corazón. Se llama así la serie. Es uno de los pastores que pastorea junto con Miguel Núñez. A él le dicen de apodo Chacho, no recuerdo su nombre. Él y su esposa tenían ese programa y hablaban, y él hablaba de todas las cosas que la gente hace con el dinero. El dinero es un reflejo de nuestro corazón. ¿En qué gastamos? ¿Qué hacemos con lo que conseguimos? Ahí se refleja lo que somos. Si no ayudamos, si decimos que no, si le mentimos a la pareja también, que hay unos chelitos por ahí, la mujer no puede saberlo. Porque después, si usted entiende que su pareja es malgastadora o algo, mejor siéntese y corríjale, dígale: eso está ahí, pero no se puede usar. Sí, porque tenemos que ser honestos, no habla mentira. Y nos cuesta trabajo eso, cuesta trabajo, hermano, no es tan fácil. Se lo digo yo, usted lo sabe también, no es tan fácil. Pero mientras más obedientes somos, mientras menos menospreciamos, somos más aprobados delante de Dios. Ese es el detalle. Eso nos enseña acá que es más valioso que cualquier riqueza material. Y tenemos que tener también algo, hermano: el oro y la plata son finitos y no satisfacen el alma, no lo hacen. ¿Cuánta gente usted conoce que consiguió ya las cosas que usted entiende que debe luchar por ellas, y ellos siguen igual de insatisfechos, igual de insatisfechos? No se sienten bien, y la gente dice: yo tuviera lo que tiene ese, tuviera feliz. Mentira. Son cosas que no son ciertas. Incluso el doctor James Dobson, un terapeuta familiar y reconocido médico, él es cristiano, Dobson, él escribe mucho acerca de la familia. Creo que él tenía un programa que se llamaba Enfoque a la Familia. Sí, muy conocido. Entonces, Dobson, me gusta leerlo mucho porque Dobson es un profesional para la gloria de Dios. O sea, porque a veces hay profesionales que avanzan en el mundo secular, pero este es un profesional para la gloria de Dios. Y este se parece a otro creyente llamado John White, que White es psiquiatra estadounidense, y él exhorta a las personas que están en las profesiones. Él le dice: nosotros los profesionales somos como Juan el Bautista, una voz que clama en los desiertos de la sabiduría humana. Si yo soy psicólogo y mis colegas son ateos o son humanistas, yo tengo que ser el psicólogo cristiano, el que aprendió la psicología, pero que entiende que hay algo que está por encima de la psicología que se llama sabiduría de Dios. La psicología resuelve problemitas en el mundo secular, ¿verdad? Yo no puedo dormir bien, bueno, te doy algo para que duerma. Yo tengo un problema con algo, pero no trata el alma de la persona. Entonces la palabra sí lo hace. Entonces, estos hombres, Dobson, en un libro que se llama Cómo criar hijas, yo tenía uno que se llamaba Cómo criar hijos y cómo criar hijas. El de cómo criar hijos los regalé porque no tengo hijos, tengo hijas. Y se lo di a mi hermana mayor, que tiene dos muchachos que están ya un brote, ya me dicen, me dicen: sí, un tío. Y digo yo: ¿y cuándo fue que se volvieron hombres los muchachos? 12 y 14 creo que tienen.
2 muchachotes grandes y ya. Se los regalé a ella para que ella sacara provecho de ese libro en relación a la crianza, como Dios establece. Pero las muchachas, las niñas, en el libro Dodson aclara muchísimas cosas de la crianza de las niñas. Incluso habla de la sensibilidad que tiene la niña, la gracia que tiene una niña, que es diferente a un niño. El varón es más áspero, más testosterona, ¿verdad? Él habla de las niñas que son más delicadas. Y trata un tema acerca de la identidad de las niñas, que las niñas necesitan tener una seguridad. Por ejemplo, a veces, que la niña es su mamá, pero necesita el papá también, para que el padre le dé seguridad. El padre da mucha seguridad. Mamá te enseña el amor de la vida, papá te enseña cómo funciona la vida, las cosas de la vida, ¿verdad? Incluso ellas automáticamente absorben del papá. Claro, si el papá es buen padre, ellas absorben como una lectura que ellas luego pueden pasar por un filtro cualquier muchacho que se le acerque. Yo no lo veo, o sea, como que es un muchacho que no tiene mucho amor realmente, lo que tiene un engaño. Y en ese libro les pone también cómo muchas mujeres exitosas del mundo secular cargan con grandes vacíos. Entonces él menciona muchísimas mujeres que son artistas de la fama, de grandes escenarios. Una Madonna y muchísimas mujeres más, mencioné ahí, que en determinado momento en entrevistas estas mujeres dijeron que a pesar de tener fama, riqueza y cualquier cosa que ellas pudieran desear materialmente hablando, era como hecho está, míralo ahí. Quiero tal carro, lo tengo. Quiero una casa, la compré. Quiero esto, lo otro. Sin embargo, decían, yo tengo mucho vacío. Y a veces me he llegado a preguntar, acostada en una habitación de lujo, ¿qué significado tiene mi vida? ¿Usted se da cuenta? El vacío. Y muchos de los jóvenes admiran esas celebridades. Ellos quieren estar tan vacíos como ellos, porque no saben exactamente lo que hay. Entonces, por eso hay que saber realmente cuál es el propósito que nosotros tenemos en esta vida. Entonces, esta sabiduría es más valiosa que cualquier cosa. La sabiduría de Dios produce frutos eternos y que transforman vidas. O sea, no son cosas temporeras. Trae bendición a todas las áreas de la vida, 16 y 17. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Paz. Recuerden que Dios no da la paz que da el mundo. Él no la da como el mundo la da, Él lo aclara. Es una paz eterna que Él da. Ausentes al cuerpo, presentes al Señor. O sea, es una promesa que Dios ha hecho a su pueblo que nadie más puede hacerla. Largura de días, riqueza y honra, caminos deleitosos y paz. O sea, estas bendiciones no siempre son literales, hermanos, o materiales, por así decirlo, sino señales del favor y la guía de Dios en nuestra vida. O sea, la paz vale más que cualquier cosa la que da Dios. Vivir así bajo esta conformidad. Y finalmente el verso 18 dice, ella es la sabiduría, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que las retienen. Este árbol de vida, hermano, simboliza plenitud, vitalidad y bendición continua. O sea, así como nosotros vimos un árbol en el Edén que sostenía la vida, la sabiduría de Dios sostiene nuestra alma, hermanos. Nuestra alma es sostenida por la sabiduría de Dios. Así que cuando usted se arrima a un árbol que está cargado de frutos, usted dice, ese árbol está próspero. Así es la sabiduría de Dios, un árbol cargado de frutos. Nosotros vamos y tomamos y saciamos nuestras necesidades de los frutos de Dios. Y recuerden, hermanos, que mucho estilo de vida que a veces no produce ningún fruto, muchas vidas que a veces no avanzan, no es una coincidencia, es que no viven conforme a la sabiduría de Dios. Si viviéramos conforme a la sabiduría de Dios, y ahí le vuelvo a tomar la palabra prestada a mi querido hermano Luis, que él decía, si siguiéramos el proverbio a carta cabal, tuviéramos poco problema en esta vida. Muy poco problema tuviéramos, pero es que hemos vivido a veces, como dicen en buen dominicano, como chivos sin ley. Así, experimentando y viviendo, y a veces lo que menos recordamos es la palabra. Entonces, hermanos, en conclusión, este pasaje nos enseña dos cosas esenciales para nuestra vida cristiana. La primera, aceptar con humildad la corrección de Dios, porque Él nos ama como hijos.
Tenemos que aceptar esa corrección. Recuerde la recomendación de no seguir coleccionando versículos favoritos. Apropiese de pasajes y porciones. El judío le llama una parashá o una porción. Ellos decían, vamos a leer la parashá de tal libro. Era una porción larguísima. Desde que comenzaba un flujo de pensamiento hasta que ese pensamiento terminaba. Y seguí hasta... Y eso nos ayudará a nosotros a adquirir el preciado hábito de lectura de la palabra de Dios. La segunda cosa que nos enseña es que debemos buscar y valorar la sabiduría divina por encima de todo bien material. O sea, por encima de todo material. Yo tengo que hacer ese dilema en mi mente. Yo tengo que reconocer humildemente delante de Dios que su sabiduría es más importante que mi salario. Que su sabiduría es más importante que lo que yo he tenido. Eso son cosas temporeras. La sabiduría de Dios es lo que nosotros más necesitamos. Entonces, quizás deberíamos preguntarnos si estamos pensando esto de manera consciente, si estamos pasando por alguna dificultad, si yo entiendo que Dios me está corrigiendo, ¿verdad? Pensemos en qué Dios me quiere decir, ¿verdad? ¿Qué Dios necesita de mí? ¿Qué yo debo entender de parte de Dios? Y recordemos el incomparable valor de esta sabiduría para nuestra vida. Mis amados hermanos, esta es la despedida. Nos veremos en otra ocasión si el Señor lo permite. De antemano les digo que me he gozado bastante junto a ustedes y el Señor les bendiga en gran manera. A todos ustedes, hermanos, les guarde, les permita siempre recordar el proverbio, pedirles siempre que nos sostengan en oración. Estamos de regreso mañana. Ya luego me comunicaré y les diré cómo va todo. Así que Dios les bendiga mucho. Oramos al Señor una vez más. Padre bueno, te damos gracias en esta noche por el privilegio, Señor. Cuán bienaventurados somos, Señor, al tener la oportunidad de exponernos a tu palabra. Te suplicamos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, tu palabra cumpla su propósito en nosotros. Edificación para tu pueblo, salvación para el no creyente. Que tu palabra retumbe en nuestra conciencia, que tu palabra pueda, Señor, hacer morada en nuestros corazones, de manera tal que tengamos palabra de Dios incorporada en nuestra vida, no de manera intelectual, no de manera de información, sino de acción y de transformación real en nuestra vida. Bendice a los hermanos acá presentes, bendice el liderazgo de acá, bendice la predicación de acá. Llena de tu palabra y tu sabiduría a los maestros de este lugar, para que ellos puedan también gozarse en tu palabra y que se puedan añadir más salvos a tu iglesia. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.